Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Qué tal estáis? Bien, alhamdulillah. Hermano, me pregunta saber si hay una contradicción entre aquel versículo del Sagrado Corán que nos dice que un día son 1000 años y aquel otro donde se nos dice que un día son 50.000 años. Parece que hay una contradicción, tú lo has leído en un foro de internet. En el Corán, como se nos dice en 482, no hay contradicciones. ¿eh? Todo lo que viene de Allah no puede tenerlas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Son 1000 años, son 50.000. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa que no enfocamos desde la perspectiva correcta. Normalmente buscamos interpretar el Sagrado Corán según nos cuentan en la tradición, en los hadices, o según lo que escuchamos de fuentes judío-cristianas. Todo estás perdido. Ahí vas a encontrar contradicciones, incoherencias y sinsentidos, uno detrás de otro. Sagrado Corán solo se puede interpretar desde el Sagrado Corán, para no encontrar ninguna contradicción. Vamos a tomar, hermano, estos versículos con el pasaje donde aparecen. Esto es lo primero de todo. Y después vamos a examinar los términos que forman los ayat para que te des cuenta que no hay ningún tipo de contradicción. 32.4 y 32.5. Allah es quien creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos en 6 días. A continuación se asentó en el trono. Fuera de él no tenéis quien os proteja ni quien interceda por vosotros. No vais a recapacitar. Los asuntos que decreta bajan desde el cielo a la tierra y luego ascienden a él en un día que equivale a 1000 años de los que contáis. Luego, de capítulo 70, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Alguien está pidiendo un castigo que ha de llegar para los incrédulos, y no habrá quien lo impida, procedente de Allah, el poseedor de los grados de elevación. Los ángeles y el espíritu suben hasta él en un día cuya medida son 50.000 años. 1000, 50.000, ¿cuánto duran estos días? Bien. En 32.4, hermano, si te fijas, está describiendo la creación del mundo. Allah es quien creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos, es decir, todo aquello que nos rodea, en 6 días. ¿Pero qué pensamos? ¿Que este Yaum, este día, es un día de 24 horas? Porque esto es lo que nos dice la Biblia. Cuando en la Biblia aparece el proceso de creación, se nos dice pasó una mañana, una tarde. Entonces son días de 24 horas, pero en el Corán no dice esto por ningún lado. El término día, Yaum, tiene el sentido básico de un periodo de tiempo indeterminado. Es el contexto el que te da el sentido del término. Los 6 días de los que habla el Corán no son 6 días de 24 horas, son 6 etapas, 6 periodos. Todos sabemos que se creó el mundo en 6 etapas. Dice, a continuación se asentó en el trono. ¿Qué pasa? ¿Que Allah se sienta en una silla? ¿O qué? ¿A que no? No. Todo esto, claro, cuando tenemos la cabeza en las tradiciones o miramos desde la perspectiva judío-cristiana, pues claro, nos vienen cosas raras a la cabeza. Allah no se sienta en ninguna silla. Allah no está en un sitio, no está en el cielo. Porque el Sagrado Corán en muchos versículos nos dice que está más cerca de nosotros que la vena yugular, que miremos hacia donde miremos, ahí está la faz de Allah. Entonces tú miras al suelo, ahí está Allah. Tú miras al frente, está Allah. Tú miras arriba, está Allah, en todos lados. Son maneras de hablar. Cuando
dices Allah está en los cielos, significa que Allah está en un nivel, en un grado elevado. No es que esté ahí arriba en el cielo. Allah está en todos sitios, ¿eh? Entonces tampoco no se sienta en una silla. Esta palabra trono significa el control. Al sentarse en el trono significa tener el control de toda la creación, ¿vale? Dice, fuera de él no tenéis quien os proteja ni que interceda por vosotros. No vais a recapacitar. Esto guarda relación con lo que vamos a ver después en el capítulo 70, que también se está hablando de que se pide un castigo. Por eso aquí se dice, fuera de él no os puede proteger, ni nadie puede interceder por vosotros. Porque estos dos versículos, el de que habla de 1000 años y 50.000 años, los vamos a juntar y vemos que están hablando de una sola cosa. Los asuntos que decreta bajan desde el cielo a la tierra y luego ascienden a él. Este ascender, hermano, en árabe es un término que en su sentido primario implica no solo elevarse, sino también un proceso evolutivo y también un movimiento curvo, que muchas veces, si nos fijamos en los léxicos, vas a ver que guarda relación incluso con girar o hacer círculos. Entonces no se puede entender como una elevación así, recto hacia el cielo. Allah no está en un lugar concreto. Entonces estos asuntos que bajan y suben del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, esto es una manera de hablar, hermano. Esto aquí lo que está diciendo es que desde lo elevado, desde Allah, se decretan los asuntos que bajan a los hombres y vuelven luego a subir a Allah. Pero no se puede entender de ninguna manera cielo y tierra aquí como el cielo que vemos con las nubes y la tierra por la que caminamos nosotros. Cielo significa elevado y tierra lo más bajo o lo mundanal. Eso es el sentido que tiene. Estos ascensos a Allah es una manera de hablar, hermano. No se puede entender como que suben, porque Allah está en todos lados, ¿eh? Pues este proceso de estos decretos que Allah envía a los hombres y después la resolución de cada asunto vuelve a él, esto son periodos de 1000 años. Esto queda claro. Luego en el capítulo 70 dice, alguien está pidiendo un castigo que ha de llegar. Y esto guarda relación con los decretos para los incrédulos y no habrá quien lo impida. Procedente a Allah, el poseedor de los grados de elevación. Este grados de elevación o el dueño de las gradas, depende qué interpretación leamos. Esto es una expresión que está formada con la misma raíz de la palabra ascender que hemos visto antes. Entonces no tiene mucho misterio. Significa que Dios posee todos los ascensos, es decir, todas las vías entre lo divino y lo humano. A continuación dice, los ángeles y el espíritu suben, que es la misma raíz que este grado de elevación, hasta él en un día cuya medida son 50.000 años. Ángeles, espíritu. Ángeles sabemos que son fuerzas, el espíritu ya hemos explicado en algún otro vídeo que tiene que ver con energía. Entonces lo que está diciendo que aquí hay unas fuerzas, unas energías que suben, pero no suben arriba, sino que se comunican con Allah en un día, es decir, en un periodo de tiempo cuya medida son 50.000 años. Entonces los decretos van
en periodos de 1000 años. Y las fuerzas y energías de Dios, estos movimientos, van en periodos de 50.000 años. Todo en su conjunto, cuando lees, pues te está diciendo eso, que existe un proceso evolutivo para todas las cosas, para la formación de la creación, para todos los asuntos que Allah decreta, para todos los movimientos, las fuerzas, las energías que Allah conecta entre lo divino y lo humano. Aquí está hablando de un conjunto de cosas, pero que cada una tiene una medida, tiene un periodo de tiempo específico. Entonces no hay ningún tipo de contradicción, hermano. La contradicción, la incoherencia, el sinsentido aparece, repito, cuando intentas interpretar desde la tradición o desde la perspectiva judeo-cristiana. El Corán solo se puede interpretar desde el propio Corán. Un buen fin de semana te deseo, hermano. Barakallahu fik y assalamu alaikum warahmatullah.